Entonces vamos a hablar de los ladrillos de la creación, vamos a hablar de cómo Dios formó los universos, lo está haciendo ahorita, está trabajando con nosotros, y por qué es importante estudiar los conceptos en el idioma original. Usted sabe que la Torre de Babel fue torre de confusión, había una sola lengua, no era el español, estoy seguro que no era el español, ni el inglés tampoco, pero fueron confundidas las lenguas. Entonces, al confundir las lenguas, se juntaron los que hablaban las mismas lenguas, y ahí nacieron los países o las naciones lingüísticas, los países lingüísticos. Después se fueron a lugares y se fueron arraigando en territorios de los que hablaban un mismo idioma o una misma lengua, y nacieron las naciones geográficas. Después adaptaron una misma cultura, un mismo estilo de vida, y nacieron las naciones culturales. Después interpretaban a un mismo Dios, y nacieron las naciones ideológicas o doctrinales. Pero cuando se dividen en las lenguas, debe de haber una lengua que no sufrió cambios, que debe ser una lengua que Dios conservó, y si sufrió cambios fue perfeccionada esa lengua. Pero la lengua más ancestral, la lengua que habló Sem, recuerden de que Sem era hijo de Noé. Después del diluvio vino Noé, tuvo a Sem, a Can y a Jafet. De Jafet vinieron los europeos, de Can los africanos, o que los países de allá, pero de Sem vinieron la raza hebraica o la raza judía de Sem. Por eso se dice raíces semíticas, o se le llama semitismo a aquellos que están a favor de Israel como nación. Oye bien, semitas, Sem. Antes del diluvio, pues antes del diluvio no, antes del diluvio nomás bien hubo 10 hombres, solamente 10 hombres. O sea, Adán, después el hijo fue Set, porque mataron a Caín, Set sustituto. Ahí fue Cainán, fue Yared, fue Mahalalel. Después vino Enoch, que viene siendo el séptimo. Después vino Matusalén, luego vino Lamec, y luego vino Noé. Esos 10 hombres. Matusalén murió en el diluvio, o sea, vivió el diluvio, pero ahí terminó el antiguo mundo y nace el mundo nuevo de Noé. Las mismas enseñanzas, las mismas mandamientos que le dieron a Adán, casi se lo repitieron a Noé en cuanto a la comida y a la vida que iba a tener. Entonces se dividen las lenguas semíticas, se conserva el semítico, y el más antiguo lenguaje semítico se llama el paleohebreo, y el paleohebreo es el idioma hebreo, no el idioma hebreo moderno, ese es otro, porque se juntó el paleohebreo, se juntó con el arameo. El arameo era un lenguaje que hablaban la gente de monte. Arameus. Ar significa gente y meus significa monte, gente de monte. No es un lenguaje el arameo antes, como campesino. Campesino no es un lenguaje, es gente que vive en el campo. Arameo es gente que vive en el monte, pero hablamos un lenguaje. Entonces se combinó el arameo con el paleohebreo. Cuando llegaron a Egipto hubo unas mezclas. Al salir de Egipto ya salió un lenguaje formal, que fue el que entró hermano Moisés a recibir las tablas de la en hebreo del monte de Sinaí. Ahí se establecieron por primera vez las escrituras originales de los 613 mandamientos de todo el Pentateuco, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. La recibieron de parte de los ángeles por autorización del Padre. Y ese lenguaje es el que se conserva. Lamentablemente, cuando los judíos
fueron llevados cautivos. Una tribu fue llevada cautivo, mejor dicho, 10 tribus fue llevada cautivos por Asiria y 2 tribus fueron llevadas cautivos por Babilonia. Acuérdense que eran 12 tribus, o sea, eran 12 hijos de Jacob. Rubén era el primogénito, o sea, era como quien dice, el mayor. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Ahí son 6. Esos 6 son de la criada. Imagínense, leer. Pero de su esposa legítima Raquel fueron 2, José y Benjamín. Y ya los otros 4, Gad, Aser, Neftalí y Dan. Otros 4 para sumar 6 más 2 son 8 y 4 son 12. Entonces esos 12 formaron la tribu de Israel y se depositaron en Canaán, tierra que le prometió el Señor a Abraham, y allí esa promesa se la cumplió. Está escrita el rastro, o sea, las escrituras están escritas en Josué 1. Escuche bien, es más, están escritas los límites de la tierra de Israel. Nadie se los va a quitar. Y cuando ellos quisieron vender un pedazo o rentar un pedazo, han recibido, hermanos, hasta el día de hoy problemas con Palestina. Pero quiero decir que ellos se establecieron en un lugar. Ahí está el pueblo de Israel. Pero cuando llegaron los asirios y se llevaron cautivos a las 10 tribus, y luego los babilónicos a las 2 tribus, 70 años de Babilonia, al regresar ya no hablaban el hebreo, hablaban idioma egipcio y el idioma de conquista. Cuando llegaron a Palestina o llegaron a Jerusalén, el reino de Grecia era el que estaba reinando y pusieron el lenguaje oficial, el griego. Carlos Grande, acuérdense de la estatua de Nabucodonosor. Oro, rey de Babilonia. Plata, ahí está el reino de Medo-Persia. Y luego bronce, Grecia, y luego hierro, Roma, y luego 10 dedos, las naciones que tenemos hoy. Pero lo que quiero dar a entender, escuche bien, que no hablaban el hebreo. Entonces el rey de Egipto, Filadelfio, mandó que tradujeran la Biblia para que los que no hablaban en hebreo, que estaban hablando en griego, pudieran entender. Entonces formó un grupo de 72 especialistas, eruditos, escribas, científicos de la palabra, es decir, experimentados en las escrituras, para que tradujeran del hebreo al griego. Pero como querían que entendieran en griego, les dieron una mentalidad grecorromana a los que iban a leer las escrituras, y al interpretar a ese idioma torcieron muchos de los conceptos y pusieron nombres que no eran legítimos en el original. Ahí nació la Septuaginta. Después vino Jerónimo y les tradujo en griego a latín, y ahí nace la Vulgata Latina, que la agarró Roma, y hasta el día de hoy se documentan en puro latín. Pero todo eso sufrió un histórico cambio que no es necesario meternos ahorita, sería una clase de especialidad. Pero quiero decir que necesitamos llegar al idioma original, por lo menos los conceptos más importantes, porque los conceptos de gracia, de justificación, de salvación no están bien trazados. Los conceptos de obediencia, los conceptos que vamos a ver ahorita, algunos hermanos, no están bien trazados, y hemos vivido un evangelio realmente que, aunque el Señor conoce nuestro corazón, no es exactamente igual como debíamos de haberlo recibido en original. Ahora, hay Biblias que están en hebreo, ahorita están en hebreo, pero el hebreo que tienen ahí lo sacaron del griego y lo tradujeron al hebreo, o sea, se llevaron los mismos errores al hebreo, solamente está con caracteres hebreos, pero no está corregido. Entonces nos ha llegado a nosotros, con un trabajo de 29 años, un trabajo de una familia especializada en esto, haciendo doctorados en Tel Aviv, allá, consultando, hermano, tremendas enciclopedias, hallazgos,
y todos los lenguajes semíticos, lenguajes, el sánscrito, el koiné en griego, hermano, los lenguajes, hasta las lenguas muertas, pero llegando al idioma original con que se escribió la Biblia y con que se escribieron los evangelios, que también fueron escritos en hebreo, porque fue muy poco lo que se escribió en arameo, hermano. Daniel unas pocas palabras, el Señor también habló en arameo algunas palabras, escuchen bien, pero en hebreo era la lengua original con que se escribieron todo lo que llamamos nosotros la Biblia o las Escrituras. Y este documento o este manual o esta Biblia nos ha llegado a nosotros, y gracias al Señor que el autor nos ha transferido los derechos para imprimir, distribuir en todo el planeta, y tenemos los derechos del copyright, que se llaman los derechos de autor, por transferencia, porque el Señor le tocó el corazón. Él vio, no sé qué vio, porque había tantos que le ofrecían millones, le ofrecían dinero. Yo no le di nada, simplemente el Señor le habló y le dijo: allá está un hombre, llévale este tesoro. Y nos hemos encauzado a tratar de levantar, de imprimir y todo esto. Y ahora, antes de empezar la enseñanza, les quiero presentar la única Biblia del mundo que tiene 490,000 errores de corrección, y el original genuino, y el autor, mejor dicho, uno de los mayores especialistas en autorizar las Biblias, como es el presidente de la Sociedad Bíblica de Estados Unidos, radicando en Los Ángeles, Jorge Rasky, dijo que en 2005 años no había visto un trabajo tan puro y tan fidedigno. Eso lo dijo el 2005, cuando encontramos 70,000 errores, pero en el 2018 hay 490,000 errores corregidos, y tenemos la autorización para decir que es la única Biblia del mundo que es más legítima de todas las Biblias que usted ha tenido en sus manos. Aleluya. Yo no sé si usted dice amén a esto, hermano, pero esta Biblia ha llegado como primicia para Oaxaca. Claro, hermano, que no solamente él, sino el presidente, o mejor dicho, el director de la escuela de Miami, tiene 460 materias biológicas en Miami, Antonio Bertolini, él dijo: voy a cambiar todo mi pensum, todas las materias, voy a cambiarlas, y voy a meter el libro original para que mis estudiantes aprendan en los originales. Allá aquí está. Entonces, amado hermano, no pretendo hacer un comercial, porque no traigo más que una Biblia, porque no vine a eso, solo vine a presentar un estudio de los ladrillos de la creación. Pero quiero decirles algo, les voy a leer un solo versículo de aquí de la Biblia, solo para que tenga usted conocimiento. Abra su Biblia en Génesis 1:3. Génesis 1:3. Génesis 1:3. ¿Alguien que lo lea con toda su fuerza? ¿Alguien que lea este verso con toda su fuerza? Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Un poquito más fuerte, hermano Félix. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Un poco más fuerte de pie. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén. Ok. Eso dice en la Reina Valera. Acuérdense. Bueno, no quiero meterme ahí, pero escuche bien esto. Aquí en esta Biblia, o en el Tanakh, la palabra es Tanakh. No sé si lo puede ver ahí. T es Torah, instrucciones. N es Nevi, en hebreo, profetas. Y K es Ketubim, escritos. Esto concuerda con Efesios 2:20, fundamentados en las doctrinas de apóstoles y profetas, siendo nuestro Señor Jesucristo la piedra principal del ángulo. ¿Ok? Y tienen acá 3 letras en hebreo. La primera letra significa